Hola a todos, aquí les voy a compartir la historia de Ruth, Love y Kit, personajes de un Forgotten Night basados en el libro. Primero te dejaré ir a mi casa para que aprendas. Si puedes desarrollarte bien, te haré mi guardaespaldas como ellos. ¿Estás de acuerdo? Camol respondió. El joven asintió porque no hay lugar a donde ir. En el apartamento que alquilaba estaba a punto de ser echado por no tener dinero para pagar, hasta que el joven tuvo que venir a hacer trampa en el casino para conseguir el dinero para pagar el alquiler. Me olvidé de preguntar. ¿Tienes padres o hermanos?, preguntó Camol al recordar. Love negó con la cabeza. No, mis padres están muertos. Estuve con otras personas, pero me escapé a los 15 años, respondió Love en voz baja porque no le había ido muy bien luego de escapar. Camol asintió. "Mm, entonces puedes ir a mi casa a trabajar. Hay una habitación para que vivas y hay comida para que comas. No tengas miedo de morir de hambre", respondió Camol. El joven inmediatamente levantó la mano para presentar sus respetos. Él tampoco entendía por qué estaba dispuesto a trabajar con Camol tan fácilmente. Esta es tu habitación. Dúchate y cámbiate de ropa. Alguien vendrá a enseñarte el trabajo, dijo Com, quien caminó hasta la habitación de Lop en el terreno de la casa grande de Camol y le entregó la ropa al niño. Gracias. Lop levantó la mano a modo de saludo antes de tomar la ducha y cerrar la puerta de la habitación. Lot miró la cama de 1,5 metros con ojos deslumbrantes. Siempre había dormido en un colchón delgado. Solo tenía suerte de dormir en la cama esta vez. Ojalá podamos comenzar una nueva vida como los demás, se dijo Lop antes de ir al baño a ducharse y limpiar el cuerpo. ¿Nos llamaste? Dos jóvenes entraron en la oficina y Camol asintió con la cabeza. Hoy conocí a un niño, tiene la misma edad que ustedes, así que lo traje. Ustedes también cuiden al recién llegado. La voz de Camol habló a los chicos de 17 años a quien había criado. Ambos escaparon del orfanato desde que eran pequeños. Los dos son mejores amigos, pero los hábitos son bastante diferentes. ¿Cómo se llama, señor?, preguntó un joven llamado Ruth, mientras que el joven llamado Kik se quedó escuchando en silencio. Su nombre es Love. Ahora se está duchando y vistiéndose en una habitación pequeña. Echen un vistazo, que tome el medicamento y lo aplique. Lo pisotearon. Oh, enséñale cómo hacerlo. ¿Qué están haciendo aquí? Vayan. Camol dijo de nuevo. Ruth se volvió para mirar a Kit y asintiendo con la cabeza para invitarlo a ver al recién llegado. Sí, respondió Kik antes de salir de la oficina de Camol. Fueron a buscar una caja de pastillas y caminaron directo al cuartito de la casa. Ahora todos vivirán en la casa grande de Camol, porque Camol está enviando gente a construir una casa para todos sus subordinados. ¿Qué aspecto tendrá?, preguntó Ruth mientras caminaba hacia la pequeña habitación. Probablemente le gusten las personas como nosotros, respondió Kik. Haz que te vea como un humano, dijo Ruth en tono de broma antes de extender la mano para abrir la puerta de la pequeña habitación que no estaba cerrada. Hey, un grito de sorpresa de un joven en la habitación sonó, cuando dos jóvenes abrieron la puerta porque el joven en la habitación estaba parado desnudo. Había terminado de ducharse y estaba a punto de vestirse. Ay, las voces de Kiki y Ruth sonaron al mismo tiempo que la persona en la habitación agarró una silla de plástico y se las arrojó. Maldita sea, ¿quiénes son ustedes y por qué entraron?, gritó una voz clara. Antes, el joven agarró apresuradamente una toalla y se la envolvió alrededor de su cuerpo. Dios, es tan blanco que duele, dijo la voz de Ruth, haciendo que la cara de Lot cambie de color, pero seguía mirando a Kiki y Ruth con incredulidad. ¿Estás loco? ¿Puedes ya no tirarnos más cosas?, dijo Kik con voz profunda. Entonces, ¿por qué entraron? ¿Sabían que podían verme desnudo?, argumentó Lop de inmediato. Ya veo, respondió rápidamente Ruth. Hace que Lop quiera agarrar otra silla y tirarla de nuevo, y lo haría si no tuviera miedo de que los dos vengan y pisoteen. No quisimos verte. Más tarde, si quieres desnudarte, aprende a cerrar la puerta, dijo Kik de nuevo. Lop no estaba satisfecho. Tomó apresuradamente su propia ropa y fue al baño. Ruth sonrió levemente. Lop es lindo, ¿no te parece? Ruth le dio un codazo a su mejor amigo. Kit sonrió levemente. Es blanco como dijiste, dijo Kit no muy alto. Entonces, ¿qué quieres?, preguntó Ruth. ¿Tú lo quieres? No, le preguntó a Kik, pero ya era demasiado tarde para hablar. Lop salió del baño y estaba completamente vestido.